ahora vamos a comenzar con nuestro segundo ponente, que es Javier Guerrero Vilches, que es pastor transhumante, agricultor ecológico y fundador de Vía Transhumante, que nos va a hablar pues, específicamente de este tema, que es la transhumancia. Así que, Javier, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de exponer y de hablar un poco sobre transhumancia y de esos valores ecosistémicos de los que ya nos ha hablado Jorge y nos ha explicado también. Y, y bueno, soy Javier Guerrero, soy pastor transhumante, original de Santiago Pontones y hacemos la transhumancia desde la Sierra de Segura hasta el Parque Natural de Cardeña y Montuero. Cruzamos la provincia de Jaén entera, de una punta a otra, hasta acabar en Córdoba, en el término municipal de Montoro más específico. Para que hagáis una idea, en Santiago Pontones nos concentramos el 30% de los pastores transhumantes que hay en España. Creo que ese dato nos dice dos cosas, y una es los pocos pastores transhumantes que quedamos en España y los muchos pastores transhumantes que hay en Santiago Pontones, ya que es un municipio de apenas de unos 2.000 y poco habitantes. Y la transhumancia es el modelo de gestión territorial más sofisticado que ha desarrollado la península ibérica durante siglos. A mí me gusta decir que la transhumancia ha sido, fue y ha sido el invento más revolucionario que ha habido en la ganadería, por todo lo que supuso. Ahora, mucha gente dice que lo más revolucionario son los collares GPS y los drones pastores y demás. Y bueno, yo siempre sigo diciendo que lo es y lo va a seguir siendo la transhumancia y que hay que tener cuidado con los collares GPS porque muchas veces incita al abandono. Y a mí siempre me gusta contar una anécdota, y es que este año pasado vino a visitarme Paco López y Mari Carmen García y estábamos ya en los últimos coletazos de la paridera y fuimos una hora más tarde de lo normal, y cuando llegamos pues encontramos un cordero ahogado y que se había caído al pantanillo y luego otro cordero que no había podido mamar y se le había pasado la hora y también se murió, ¿no? Entonces yo creo que los pastores tenemos que estar en el campo. Y bueno, volviendo a la transhumancia, que siempre digo que es el mayor invento de la ganadería, es por todo lo que supuso, ¿no? El llevar la ganadería donde está el alimento y no llevar el alimento donde está la ganadería, ¿no? Esa adaptación al clima que sufrieron los animales, y que se multiplicó la productividad sin agotar los suelos. O sea, no solo sin agotar los suelos, sino, como bien ha dicho Jorge antes, mejorándolos, ¿no? Porque yo siempre digo que al suelo, a la naturaleza, o sea, cuando vamos al colegio siempre nos dicen que las plantas, los animales y nosotros somos seres vivos. Y al final hay que tratarlos como tal. Y a mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Cuando nosotros estamos muy cansados, al final lo que necesitamos es un descanso. Pues eso mismo hay que darle a la tierra. Y eso mismo es lo que hace la transhumancia, ¿no? La transhumancia generó la economía, dio lugar al comercio internacional de la lana, bueno, pues la lana fue ese oro blanco que supuso, ¿no? Y los pastores llegaron a tener tanto poder que podían decidir quién era rey y quién no, gracias a ese comercio de la lana. Y creó esa red de vías pecuarias de más de 125.000 kilómetros, ¿no? Bueno, ahora mismo se encuentran de aquella manera, pero que debemos de recordar y no podemos olvidar que esa red de 125.000 kilómetros es de todos los españoles y que debemos de conservar. Y bueno, a través de esa red de vías pecuarias, ¿no? Se crearon esos corredores ecológicos con esa dispersión de semillas, y no solo generó esa riqueza, ¿no? Sino que también modeló el paisaje que hoy conocemos en la península ibérica. Ese paisaje de monte bajo mediterráneo, esos pastizales de alto valor ambiental y muchas de nuestras dehesas, ¿no? Y estamos viendo que es fundamental, ¿no? Y que vemos dehesas eh, muy explotadas por ese sobrepastoreo, por no sacar la ganadería, ¿no? La transhumancia evita siempre a hacer eso. Y como por ejemplo en nuestro caso, pues a esa conservación de esa red Natura 2000 y de esos parques naturales.
Y la transhumancia está nombrada como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y, pero eso no nos quita que no sigamos pues, teniendo problemas para poder desarrollarla. Yo siempre digo que tenemos dos problemas grandes. El más, para mí, el más importante es acceso a fincas y otra es el estado de las vías pecuarias. He puesto esta foto en problemática porque, como veis, esta foto la echamos este año recién llegado a Sierra Morena, cuando llevábamos apenas un mes en la finca de Sierra Morena. Y al fondo vemos a dos muflonas y un muflón que estaban junto con la ganadería. ¿Por qué he puesto esta foto en problemática? Porque el acceso a fincas que al ganadero nos está costando tanto encontrar fincas a las que poder trashumar, porque se nos ha metido en una guerra artificial con la caza en que la ganadería extensiva y la caza no son compatibles. Y yo creo que esta foto dice todo lo contrario, ¿no? Que la ganadería y la caza pueden convivir. Hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar no explotar la finca. Y bueno, nosotros, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nosotros, bueno, yo tengo 28 años y mi padre lleva trashumando a la misma finca más de 32. Y cuando llegó a la finca, a esta finca, pues no era una finca de alto valor en cuanto a pastizal, pero empezó a hacer trabajo, empezó a hacer rediles y empezó a mejorar la finca. A día de hoy es una finca modelo dentro del Parque Natural de Cardeña y Montoro. Cuando la gente, y hay tres animales que lo identifican, ¿no? Esos animales grandes, que es lo que a la gente más le llama la atención, y siempre se habla de lince, buitre negro y águila imperial. Cuando alguien tiene dentro de su finca uno de esos tres animales, dice que tiene un ecosistema muy equilibrado. Bueno, pues nosotros en la finca de, de aquí del Parque Natural de Cardeña y Montoro tenemos esos tres animales. Tenemos lince, tenemos buitre negro y tenemos águila imperial. Y eso se ha ido desarrollando al cabo de la buena gestión que se ha hecho durante años. Y bueno, yo creo que hay que salir de esa guerra artificial que se nos ha metido a la ganadería extensiva y a la caza y que hay que buscar esa compatibilidad y acceder a esa compatibilidad. Otra de la problemática que hay es el acceso a las vías pecuarias, cómo está el estado de de las vías pecuarias. Hay olivos sembrados en los que viene el dueño y al final acaba siempre discutiendo. Hay trigo, cereales sembrados, que más de lo mismo. Tienes que atravesar carreteras que vas a atravesar, le dices a la policía o a la Guardia Civil que vas a llegar a las 12 y se presentan a la 1 y tienes que estar allí una hora esperando con las ovejas, que, que dificulta un poco el acceso por esas vías pecuarias. Y, y bueno, y para poneros un ejemplo, nosotros íbamos a hacer una actividad turística a través del proyecto Vida Transhumante en mayo. Las vías pecuarias que yo tengo para acceder a, tengo que llegar a la Virgen de la Cabeza y demás, pues una es la del pantano El Yegua, que se hizo el pantano y por allí pasaba la vía pecuaria y nadie se ha preocupado en desviarla por otro lado, simplemente esa vía pecuaria la corta el pantano y desaparece cuando llega al pantano. Y la otra ya es por arriba, por la zona de Cardeña, pero hay que atravesar el río Yagua. El río Yagua siempre se ha podido atravesar en el mes de mayo estos últimos años, pero este año no se va a poder hacer la actividad porque con lo que ha llovido, cuando llegue mayo, no vamos a poder atravesar el río Yagua. Es decir, tenemos una vías pecuarias que realmente no podemos utilizar y no tenemos otro sitio por el que pasar. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor el único objetivo que nos queda es pues hacer la transhumancia en camión. Y a mí me gusta siempre decir que bueno, que la transhumancia es un patrimonio inmaterial de la humanidad. Este verano, cuando la mezquita ardió, no dudó nadie ni un segundo en decir que había que restaurar la mezquita. Y creo que eso es lo que hay que hacer con la transhumancia. Hay que apoyar a la gente que lo hacemos. Yo creo que tenemos mucha... Se nos tiene que apoyar, ¿no? Porque estamos conservando un patrimonio. O
sea, y no solamente conservando un patrimonio, sino esos valores ecosistémicos también lo estamos aportando. Y, y yo siempre digo que dónde queremos ver la transhumancia. Siempre hago la misma pregunta cuando hablamos de transhumancia, porque conciliar la vida familiar a día de hoy es un reto para un pastor transhumante. Yo tengo 28 años, yo tengo mi pareja y tengo mi sueño profesional, que es ser pastor, desarrollar un proyecto a través de la transhumancia y de la ganadería, pero también tengo mi proyecto familiar, ¿no? Que yo diría que es más importante a día de hoy, y para todo el mundo lo es, el proyecto laboral. Y, y claro, si todas estas cosas te las tienes que jugar por conservar un patrimonio o conservar la transhumancia, yo siempre digo que si los pastores tenemos que conservar una cosa que nos va a joder la vida, por así decirlo, pues que igual la transhumancia donde tiene que estar es ahí, en un museo, ¿no? Y yo creo que esto tenemos que empezar a decirlo y hablarlo sin ningún tapujo, porque todos los sectores evolucionan y parece ser que el oficio de pastor o el oficio del ganadero solo puede evolucionar hacia una nave, ¿no? Y bueno, yo ahí estoy totalmente en contra y hay que defender la ganadería extensiva. Y como ya he dicho, la transhumancia no solo es un patrimonio inmaterial de la humanidad, sino que también aporta esos servicios o esos valores ecosistémicos. Eh, Cuando hablamos de servicios, de servicios ecosistémicos y demás, pues a mí siempre me gusta explicar qué es la ganadería extensiva. Porque ahora mismo la ganadería extensiva, el nivel de burocracia que tenemos es porque estamos dentro de un sistema que no está hecho para nosotros. O sea, tú realmente la ganadería extensiva ni siquiera está definida. Y yo creo que hay que empezar por ahí, por definir lo que es ganadería extensiva. Y a mí hay una definición que me gusta mucho, que la dijo Clemente Matalla, lo que para él es la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es una ganadería integrada en el medio, formando parte del medio, formando parte de un ecosistema con el fin de aprovechar todos los recursos naturales. Cuando empecé a defender los valores ecosistémicos, no llevo tanto tiempo haciéndolo, porque durante mucho tiempo he sido un gran equivocado. Y siempre cuento esta anécdota porque me hizo mi visión, cambiar mi visión acerca de la ganadería. Y íbamos en el coche, Clemente Mata y Pablo Gasero, y Clemente que vinieron a visitar la finca, y Clemente me preguntó que si yo defendía la cabeza de ganado o la hectárea de terreno. Y yo, con la total convicción del mundo, dije que defendía la cabeza de ganado, que es lo que yo tengo, que es lo que es mío, no la hectárea de terreno. Y Clemente me lo explicó de la siguiente manera. Y es que la ganadería extensiva es la herramienta para gestionar la hectárea. Igual que el mecánico que tiene una llave inglesa, que tiene un destornillador para arreglarte el coche, nosotros utilizamos la ganadería extensiva como herramienta para gestionar la hectárea de terreno. Y ahí cambió mucho mi visión acerca de la ganadería y de cómo veo la ganadería y empecé a ver esos valores y esos servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos que todo el mundo cobra. O sea, no los cobramos los pastores, pero yo no veo a nadie que trabaje gratis. Y yo creo que es un poco ahí donde nosotros tenemos que jugar, ¿no? Pasar, los pastores tenemos que pasar de ser unos perceptores o unos receptores de subvenciones a pasar a ser unos proveedores de servicios, que es realmente lo que somos los pastores. Como bien ha dicho Jorge antes, esto ya no va solo de producir carne, esto va más allá. La ganadería extensiva es mucho más por su valor medioambiental y ecosocial que como proveedora de alimentos para la población. Y esto es así. Y esto, decirlo hace 50 años, igual no tenía ningún sentido, porque los pueblos estaban habitados en el campo, había gente, la industria no estaba tan desarrollada, y bueno, pues había gente en el campo que cuidaba el campo. Pero a día de hoy no, y ahí es donde jugamos el papel fundamental los pastores. Entonces, para que nos hagamos una idea, en España 6 de cada 10 hectáreas son de pasto y de esas
de ese 60%, la ganadería extensiva es capaz de prevenir el 40% de la prevención de incendios. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, Jorge nos lo ha explicado muy bien, ¿no? Pues que estabiliza el suelo, regula el ciclo natural del agua, mejora la biodiversidad, ese secuestro de carbono y el más importante, ¿no? Que es esa prevención de incendios que vemos todos los años, como España arde y parte del mundo. Y bueno, la ganadería extensiva siempre aporta calidad de vida. Muchas veces hablamos del bienestar animal, pero se nos olvida el bienestar humano. Y ahí entra en juego también la ganadería extensiva. La ganadería extensiva también nos da bienestar humano al resto de la población, nos da aire fresco, porque en las ciudades no puedes respirar ese aire tan fresco como lo puedes utilizar en el campo. Y luego también la ganadería extensiva actúa como tapón para prevención de enfermedades. En España gastamos 200 euros al año por habitante en prevenir enfermedades. La ganadería extensiva lo hace como tapón con la regulación del ecosistema y muy pocas veces se dice eso. Y bueno, cuando hablamos de incendios forestales, yo creo que no podemos olvidar lo que ha pasado este verano. Este verano ha sido una auténtica catástrofe, han ardido pueblos enteros y eso es una auténtica barbaridad. Y yo creo que hay que dar los números. Apagar un incendio, una hectárea puede llegar a costar apagarla hasta 20.000 euros. Yo creo que es mucho más sencillo y mucho más económico prevenir que, que apagar una hectárea de fuego. Y cuando vamos a los presupuestos generales de cualquier comunidad autónoma, más del 50% te dicen que lo dedican a prevención. Y si le preguntamos que cómo hacen la prevención, nos van a decir siempre, oye, ¿y usted cómo hace la prevención de incendios forestales? Te van a responder que con hombres en el campo. Cuando un hombre en el campo cuesta que te produzca una hectárea 1.000 euros. Y la ganadería extensiva lo hace mucho más fácil. Y si no, pues vendrá un tractor que está en torno a 284 o 300 euros la hectárea. Y yo siempre digo lo mismo. Si estamos los pastores, que somos mucho más sostenibles, mucho más eficientes, mucho más eco, o sea, lo tenemos absolutamente todo. ¿Por qué no se le está pagando a los pastores por la prevención de incendios forestales? Y, y creo que es ahí donde hay que jugar y donde hay que luchar, ¿no? A que esos servicios ecosistémicos, de alguna manera, se tienen que percibir económicamente. Y aquí he puesto una foto de un cablegado, ¿no? Y he puesto que la ganadería extensiva es la red eléctrica del territorio. ¿Por qué? El otro día escuché un debate en el que decían que por qué había que pagar la luz y el agua cuando provenían de recursos naturales. Y entonces una, la otra persona le explicó que, bueno, pues que la luz y el agua venían de recursos naturales, pero que había una infraestructura gigantesca, pues que había que mantener, ¿no? Bueno, y que si tú querías llegar a tu casa y darle al botón y que la bombilla se encienda, es que eso requiere una infraestructura y un mantenimiento diario pues, que alguien tiene que pagar para que eso funcione. Pues me pregunté que por qué la ganadería extensiva eh, no cobra si nosotros estamos manteniendo el territorio. Porque la ganadería extensiva ya no produce solo carne, sino produce también territorio. Entonces, eh, creo que es un poco ahí donde tenemos que jugar, ¿no? Cuando hablamos podemos hablar de la luz, el agua, podemos hablar de la contribución de la basura. Todo el mundo tiene aceptado bueno, que por la noche llega el camión de la basura y recoge la basura. Pero nadie se pregunta que por qué le tenemos que pagar al barrendero. Todo el mundo sabemos
que si la basura no se recoge, la ciudad se llena de basura y eso viene en forma de enfermedades, en forma de mal olor y nos dificulta un poco nuestro día a día, ¿no? Y, y entonces yo siempre digo que la gente cuando abre la puerta de su casa en el centro de Madrid, tiene que mirar alrededor y ver que viven en sistemas que funcionan sin que nadie los vea. Debajo del suelo pasan tuberías. Por el cable de las casas pasan unos cables de fibra óptica, unos cables de electricidad y que por debajo del suelo que pisan también pasa pues, un metro, ¿no? En el que ellos se montan y pueden ir a cualquier sitio de Madrid. Hay una infraestructura invisible, pero que es esencial para el día a día. La ganadería extensiva es esa infraestructura invisible del país. Es el sistema de saneamiento del ecosistema. Y si la ganadería extensiva falla, las consecuencias llegan a la ciudad en forma de humo de incendios, en forma de restricciones de agua y en otras muchas cosas. Siempre digo que el problema es que tenemos una mentalidad cortoplacista. Cuando se decide no pagar los valores ecosistémicos, lo estamos viendo que al final lo acabamos pagando multiplicado por 5, por 6 o incluso muchas veces por 10. Entonces, yo siempre digo que la naturaleza es gratis, pero gestionarla no. Que igual que se le paga a cualquier otra empresa, los pastores no dejamos de ser una empresa, no dejamos de cuidar el territorio. Y a todos esos gestores que tenemos, decirles también que la inacción también es una forma de gestión, pero que la inacción es la forma de gestión más destructiva y cara. No sé si me he pasado de mi tiempo, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, hasta aquí era un poco lo que tenía de presentación y si quieres pues podemos pasar directamente a las preguntas. De tiempo has estado perfecto, los dos, Jorge y Javier. Muchas gracias por haberos ofrecido, bueno, un poco forzados a hacer este seminario. Gracias a Paco, que ha sido el que os propuso como ponentes. Jorge, si puedes activar el audio y que voy a empezar a haceros un par de preguntas así cortitas que tenemos. Y eso. Sí. Bueno, y acordaos que abajo hay un apartado que pone preguntas y respuestas, por si queréis escribir alguno más, alguna pregunta más. Jorge, ¿puedes activar el...? Ah, ya estás, perfecto. Vale, Me pues parece una que de ya las estoy. preguntas, ya te oímos, una de las preguntas es, ¿cómo creéis que se pueden usar las redes sociales para llegar a este tipo de ganadería a las nuevas generaciones? Yo creo El que quiera que, empezar. yo creo, ¿Cómo creéis que las redes sociales pueden atraer a nuevos? yo creo que ya Dime, están Jorge. funcionando en ese sentido, ¿eh? Yo estoy en Facebook solo porque ya lo demás ya me excede, pero en Facebook hay una tendencia hacia lo que hemos comentado, o sea que por cierto, enhorabuena Javier porque lo has hecho muy bien estructurado y había sobrado yo porque has contado todo. O sea que, Muchas pero gracias. que yo en Facebook por lo menos lo veo que hay una inquietud en este sentido. Yo tengo un montón de, no sé si son seguidores o amigos o no sé qué historias, pero pues porque de vez en cuando pongo fotos de las cabras o de la paridera o de no sé qué. O sea que yo creo que las redes sociales hoy en día es que son imprescindibles para todo. O sea, tienes que utilizarlas y tienes que trabajarlas. Entonces sí que me gusta ver que hay una tendencia a la utilización de las redes sociales para concienciar a la gente en este sentido que hemos comentado Javier y yo. Sí, yo Tú, Javier, como fundador sí, de Vida. yo pienso lo mismo que Jorge. De hecho, nosotros también la estamos utilizando, estamos en Facebook y en Instagram.
Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Igual antes, cuando solamente teníamos la televisión pública, pues era imposible soñar que íbamos a estar o que alguien nos podía ver, pero gracias a las redes sociales podemos llegar a cualquier persona del mundo y creo que es una herramienta imprescindible para explicar lo que hoy hemos explicado aquí. Y así que, bueno, yo creo que ya están funcionando, ya vemos cada vez más mujeres que se dedican al mundo rural, al tema de la ganadería extensiva y lo muestran también en redes. Y creo que es importante, ¿no? Para que se siga sumando gente y, bueno, yo siempre, siempre tengo un amigo que siempre me dice, es que los del campo dais mucho por culo, porque siempre estáis manifestando y cortando las carreteras y yo sí puedo entender que tenéis muchos problemas, pero os salís para cortar carreteras y para decir que estáis muy mal. Dice, pero si lleváis 30 años. Y razón no le falta, ¿no? Yo creo que sí que tenemos muchos problemas, pero los que estamos en la ganadería extensiva hay una parte positiva que pesa mucho más que la negativa y por eso seguimos Sí, muy haciendo esto todos los días. insistente. Yo a mí una de las cosas que me gusta es que Javier tiene 28 años. O sea, eso es lo que le hace falta a la ganadería extensiva. Gente como él que con 28 años esté dispuesto a meterse en esa vorágine y en esos problemas. Así es que me ha alegrado mucho de haber participado, porque fíjate que estaba yo asustado con esto de las tecnologías y no sé qué, y no me hacía ninguna ilusión, pero el ver un tío de 28 años que lo defiende, que tiene ilusión por sacar su ganadería adelante, que tiene ilusión por eso, por realizar esos servicios ecosistémicos, eso para los abuelos como yo, que ya estamos ahí en las últimas, es una satisfacción porque ves un relevo generacional que es el que se ve poco. Así que enhorabuena, Javier. Bueno, muchas gracias, Jorge, pero bueno, yo decirte que soy imprescindible, ¿no? Para que la gente joven, sobre todo los que tienen un recorrido y una trayectoria como la que tienes tú, ¿no? De que nosotros nos podamos seguir empapando de todo lo que vosotros sabéis, que sabéis mucho más que nosotros, y siempre lo digo, que porque desgraciadamente o sea, no pasamos tanto tiempo, la gente joven que nos dedicamos a esto, no pasamos tanto tiempo en el campo, y yo siempre lo digo, que paso mucho menos tiempo en el campo del que me gustaría, y ya es que no puedo. Entonces es verdad que muchas de las cosas que contamos se nos escapan porque no las podemos ver por falta de tiempo. Claro. Es que también hay una burocracia que nos agobia un poquito. Yo, por lo menos, tengo muchos problemas por la edad y por la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías, y ahora todo hay que hacerlo a través de internet, a través de no sé qué. Pues te tienes que buscar gente joven. Yo dependo de mi hija, que la llamo, oye, que hay que no sé qué, que me han mandado una notificación que no la sé abrir. Y así estamos. Y eso también nos hace perder mucho tiempo, la burocracia Ya, puñetera. Pero muy bien. Y otra pregunta, ya hablando de las nuevas generaciones de relevo, cómo podríais convencer a un ganadero para que se haga transhumante? bueno, yo lo debe contestar Javier, pero yo es que he sido transhumante toda mi vida, entonces soy un enamorado de la transhumancia, entonces estaría horas intentando convencerle, pero que la razón primordial es el bien, fíjate, el bien que le hace al ecosistema. O sea, el moverse y el ir aprovechando según las estaciones. Lo que pasa es que es lo que decía antes Javier, está la cosa tan complicada que nos van a terminar haciendo trashumar en camiones. Y eso no es, o sea, lo que tú distribuyes, yo qué sé, pues millones de semillas cada transhumancia de las ovejas de Javier o de mis cabras ahora mismo que están de camino, con el cabrero fastidiado porque están de camino, que tenían que haber salido hace un mes, pero que con los temporales pues ni las hemos encontrado, están ahí en la sierra y son ecológicas de verdad, como decía de la empresa. Entonces, pues sí, el tema de la transhumancia es imprescindible como valor ecosistémico, como valor cultural. Tú no sabes la cantidad de historias. Mira, yo me encuentro
con Javier, que es de otra comunidad, de otra provincia, y de eso mucho más identificado que yo que sé que con los manchegos de mi comunidad, como es lógico. ¿Por qué? Porque hemos tenido la misma cultura, o sea, mi cultura es de transhumancia Sierra Morena Oriental de toda la vida. Él va a Córdoba y yo iba a Jaén, pero bueno, a las Navas de Tolosa. O sea que es, pues eso, es un valor cultural, un valor ecológico y un valor ecosistémico, la transhumancia. Y aparte es saludable para el territorio y para el ganado, o sea, y hasta para los pastores, porque hay una comunicación. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo, de Teruel, de los Montes Universales, que bajaban aquí a Sierra Morena, que se han casado con una chica de Baños de la Encina y ha habido ese intercambio genético? O sea, por donde lo mires, y de hecho por eso se ha declarado valor inmaterial, claro. Javier, cuenta tú. Bueno, esa es la parte bonita, ¿no? De por qué hay que convencerle y decirle todo lo que aportamos y todos los bienes y servicios que ofrecemos a la población. Pero volvemos a lo que hemos hablado antes. Si esos servicios que tú ofreces no llegan en forma económica y en forma de seguridad, ¿no? Por lo que comentaba antes. El problema de acceso a fincas es realmente cada un problema y yo creo que al pastor transhumante hay que cuidarlo y hay que mantenerlo. O sea, tú no puedes tener la incertidumbre de mañana voy a estar este año voy a estar en Santisteban y el año que viene me voy a tener que ir a Córdoba y después me voy a tener que ir a Ronda y después me voy a tener que ir. ¿Por qué? Pues porque realmente eso no lo queremos nadie y luego al final si hablamos de economía, si tú sabes que vas a estar X años o toda tu vida en un sitio transformando, económicamente puedes desarrollarte en ese pueblo, puedes comprar tu casa, puedes invertir dinero allí, puedes formar una familia allí y yo creo que eso es fundamental también porque la economía también se mueva. Por ejemplo, nosotros llevamos ya aquí 30 años, bueno, pues nosotros hemos empezado a invertir dinero aquí, ya nos dedicamos también al tema del olivar, yo ya me he comprado mi piso aquí, o sea, nosotros ahora mismo estamos viendo el dinero en Santiago Pontones y aquí en el Parque Natural de Cardeña y Montoro. Y yo creo que eso también es imprescindible, ¿no? Y por eso siempre digo que al pastor transhumante hay que cuidarlo y hay que protegerlo y hay que darle esa seguridad para decirle, oye, a esto, que esto no va a ser algo eventual, sino que esto va a tener la seguridad de que lo vas a poder hacer durante muchos años en este mismo sitio y que tengas tu vida organizada, por así decirlo, porque si vamos a estar pegando saltos todos los años, a lo mejor hace 50 años daba igual, pues bueno, pues era lo que había. Pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, el mundo, siempre lo digo, el mundo ha cambiado. Vamos a cambiar nosotros con el mundo. Así que yo creo que hay que empezar por corregir esas pequeñas cosas que no cuestan dinero y luego ya cuando vayamos dando pasos, pues vamos a seguir mejorando las que cuestan dinero. Hoy en Muy día bien. todavía hay muchos problemas. Mira, yo hace 15 años o así teníamos las vacas en el Valle de Alcudia. Vamos, unas vacas, teníamos una finca relativamente pequeña y teníamos pues, 200 vacas allí o 300 y el resto lo teníamos repartido entre la Carolina y la zona de Carboneras y tal. Intentábamos recoger con las vacas, salir del Valle de Alcudia y entonces irnos por la vereda de Córdoba a recoger esas vacas de ahí. Pues no podíamos, vamos, no pudimos, de hecho tuvimos que bajar todo el Valle de Alcudia abajo hasta Mestanza, dar la vuelta a España, estuvimos un mes y pico de vereda andando con las pobres vacas, que en la mitad de los sitios tenías que ir por la carretera porque había desaparecido la vereda, que no sé qué, pero es que la otra vereda principal estaba intransitable porque ya no la había usado nadie y ya tampoco la administración había tenido el apoyo de decir pues la vamos a limpiar un poquito. Entonces todas esas cosas pues es que te desilusionan. Los hermanos estos que bajan de Cuenca, los Cardo, que pues ya se van haciendo mayores también los hombres, pues llegan, no hay bebederos, no hay no sé qué en la vuelta, pues oye, si no se les ayuda un poco de que tengan servicios a lo largo del camino, es que no lo pueden hacer. Entonces todas esas cosas, Dios, si me pongo a contar anécdotas tengo muchas.
hace 3 años de pronto íbamos con las vacas bravas por ahí por la vereda de los serranos ahí de Jaén y ¡bum! Un espoleo, lo que se dice aquí, se farrean las vacas y nos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues resulta que habían hecho un desolladero para las monterías en medio de la vereda. Las vacas llegaron, olieron la sangre y salieron como locas todas que para juntarlas. Y, no, y llamé a Ciudad Real, digo, oye, esto nos ha pasado, ¿cómo se nos ocurre? Ay, es que no lo sabíamos. Digo, no, pues para eso estamos todos, informaros antes de hacer una cosa de esas en la vereda. O sea que por eso te digo que otra anécdota con la legislación y la burocracia. Del 2018 a que salió una nueva ley al 2023, yo no he tenido una sola ayuda. ¿Por qué no he tenido una sola ayuda? Porque en 5 días no certifiqué la guía. Bueno, pues para explicarles a la administración me ha costado 5 años que yo iba a las Navas de Tolosa, que son 350 kilómetros, que tengo que tardar como mínimo 12, 15 días por muy deprisa que vaya, pues no lo entendían. Ah, no, pero usted en 5 días que pone la ley no ha certificado la guía. Digo, pues si es que en 5 días yo no existo, porque está tan mal hecho lo del FEAGAS que cuando yo pido una guía de transhumancia aquí, desaparece mi ganado. O sea, automáticamente Castilla-La Mancha lo borra y desaparece. Y no vuelve a aparecer hasta que llego a destino y enseño la guía a la OCA de allí. Entonces era imposible. Pues 5 años hemos estado de contencioso discutiendo que para nosotros era imposible. Ellos pues están dentro de la comunidad, no sé qué, no tienen esos problemas. Los de Teruel, pues ya tú con poner trashumante en la PAC no tienes esos problemas, pero Castilla-La Mancha, que somos 3 tontos los que trashumamos porque es así, pues todos son problemas. O sea, todos son problemas por eso, por falta de conocimiento, por falta de hacer la legislación con arreglo a lo que se maneja en el campo. No te oigo. Teresa, no te oigo. Sí, no, sí, Jorge. No, ya está. No, sí, ya vemos que tienes anécdotas, historias para contarnos. Un montón, agradecemos tu... 80 años y desde chiquillo con el tema. O sea. Para hacer otro seminario. Nos tenemos otra pregunta que dice como que ¿de qué forma y quién o quiénes podrían hacerse oír ante el Ministerio de Agricultura y gobiernos nacionales europeos para primar y favorecer la ganadería extensiva con medidas? La asociación nuestra está trabajando con el Ministerio y parece que consiguiendo muchas, muchas, de momento nada más que palabras, pero que bueno, que sí, bueno, eso, entidades como las asociaciones... ¿Perdón? Eso es que entidades como las asociaciones de razas puras de España trabajan, bueno, que están federados en FEAGAS, pues entre todos también pues apoyamos la ganadería extensiva y pues siempre trabajamos un poco de la mano del ministerio haciendo, pues trasladando todo esto que hemos contado hoy. Y además hoy, este año que es el año de los pastizales y los pastores, pues más que podemos presionar. ¿Verdad? Sí, pues bueno, también nos dice que no hemos tocado, hemos tocado un poquito de despoblación rural y fijación de personas al territorio, un poco por encima ya hemos hablado de ello, también hemos hablado. Claro, es otra de las funciones de la ganadería extensiva y de la transhumancia, o sea, de las dos cosas. Es fijar en el territorio personal con un trabajo más o menos rentable y fijo y con futuro debería de ser. O sea que yo estoy de acuerdo, soy también de los partidarios. Tenemos el ejemplo de Javier, que esperemos que muchos... Que tenemos de ejemplo a Javier como nueva generación transhumante. A ver si otros se animan después de este seminario, que bueno, recuerdo que lo hemos grabado, que se subirá a YouTube y si tenéis algún comentario más que hacer, muchas gracias a los dos. Nada, la gracia a ti, Teresa, por avisarnos, ¿no? Y
bueno, por poder contar un poco la realidad y nuestro punto de vista de lo que pensamos, ¿no? Y de que la ganadería extensiva tiene que cambiar. O sea, lo vuelvo a repetir, creo que ya es la tercera o la cuarta vez que lo digo, el mundo ha evolucionado y el mundo de la ganadería extensiva tiene que evolucionar también. O sea, ya no somos proveedores de alimentos. Los proveedores de alimentos son las macrogranjas que tenemos. Nosotros ofrecemos ahora otra cosa y lo que ofrecemos y el trabajo que hacemos tiene que venir exactamente igual que lo realiza otra persona o lo estamos realizando los pastores. Y no por el simple hecho de ser pastores no se nos puede seguir no pagando. Así Mira, es. yo tengo un amigo que fue embajador en Rusia y en Estados Unidos y en la ONU y tal, es un señor ya muy mayor que es de Jaén, precisamente, de Innatoraz. Y todos los años tiene 2 hijos en Estados Unidos. Todos los años los trae aquí a Riópar para comerse un cabrito de los míos porque les dice, mira, lo único saludable que queda ya para comer en el mundo de carne es esto, porque él sabe cómo se crían y vienen los hijos desde Estados Unidos exclusivamente a comer cabrito asado aquí en el horno de leña. Y de hecho me acuerdo que uno de los yernos, que es americano, pues entre él y el hijo, que ya es un chavalón, se comieron un cabrito entero, de 10 kilos, o sea que, y es verdad, es que es lo único saludable que se puede hoy en día. Yo ahora con lo de Mercasur y todo esto, pues vete tú a saber lo que nos van a colocar, pero bueno, así es la historia, sí. Bueno, Bueno, y dar pues me encantaría seguir aquí hablando toda la tarde, pero vamos a tener que ir terminando, así que muchas gracias a los dos. Esperemos que este mensaje llegue a muchas personas y nada, pues que seguimos en contacto y gracias a todos los asistentes del seminario. Un saludo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, pues, y al FEAGAS por darnos la visibilidad. Venga, un abrazo a todos. Y Javier, a ver si nos vemos por ahí. Seguro que sí. Iré con el amigo Paco a Por conocernos. eso, que a ver si nos vemos un día por ahí. Queríamos bajar a Montoro a ver al Juanillo Relaño, que seguro que lo conoces. Sí. Y entonces, pues a ver si nos viéramos por ahí. Venga, un abrazo para todos. Venga, un abrazo. Hasta luego.